Sí, profe, sí se ve. Bien. El tema de derivada direccional, ¿a qué apunta? Apunta a que vos podés tener, cuando nosotros hablamos de derivadas, vamos al concepto directamente a los bifes. Cuando se habla de derivadas, hablas de pendiente de una recta. Te indica la rapidez de variación de esa curva. Y si es una curva, tiene distintas pendientes en distintos puntos, por lo tanto tiene distintas velocidades de variación o distintas rapideces de variación, ya sea para crecimiento o decrecimiento, no importa. Cuando hablas, eso es cuando hablas de función de una variable, no sé si se acuerdan. Cuando hablamos de dos variables independientes, estamos hablando de funciones que se acercan un poco más a las cosas reales. Son funciones que dependen de, en el caso de dos variables independientes. Yo cuando les di derivadas parciales, me acuerdo que les puse el ejemplo de la ecuación general de los gases, P por B igual a nRT, donde era el número de mol, el número de Reynolds. En pocas palabras, presión por volumen era una constante por el tiempo. Entonces teníamos tres variables, presión, volumen y tiempo, ¿no? Y temperatura. Presión, volumen y temperatura. Y podemos poner una en función de las otras y así sucesivamente. Y distintos procesos, distintos compuestos químicos, distintas mezclas químicas, distintas uniones, distintos fenómenos físicos que tenían variaciones de gases, ¿no? Que tenían variaciones que cumplían con la ley, P por B igual a NR por temperatura, podían dar distintas curvas en el espacio. Entonces también vimos que cuando nosotros decíamos la derivada parcial respecto de X podía ser, a ver, voy a dejar de compartir esto, voy a tener que irme al Paint para ver si les puedo recordar cómo era el tema. Ahí está. Entonces, nosotros hablábamos en nuestro eje, epa, que está grueso. Nosotros teníamos una superficie en el espacio y hablábamos y decíamos, bueno, acá tenemos, a este le llamábamos Y, por ejemplo, a esto le llamábamos X y a esto le llamábamos Z. A ver. No veo. Ajá, ahí está. Entonces nosotros teníamos una curva en el espacio. ¿Mm? ¿Mm? Y esa curva, nosotros decíamos que era Z igual a F de XY. Porque nosotros habíamos dicho que XY era nuestras variables independientes y Z era nuestra variable dependiente. Después le hice una analogía diciendo, yo perfectamente puedo decir presión en función del volumen y de la temperatura. O puedo decir volumen, que ese gráfico es volumen de tal proceso en función de la presión y la temperatura. O puedo decir que es la temperatura en función de la presión y el volumen. Por ponerles un ejemplo de esta ecuación P por B igual a M por R por T. Disculpen la letra, no sé por qué me está saliendo demasiado fea, pero creo que es entendible. Entonces nosotros abstractamente lo tocamos como Z igual a F de X. Y cuando, siguiendo con el tema, o sea, les hago este llamamiento para decirles que no es un Z igual a F de X que está colgado en el aire, así, una idea descabellada. No es así. Entonces,
Nosotros agarramos y decíamos, sacábamos z'x, o parcial respecto de x, como quieran llamarlo. ¿Y nosotros qué hacíamos? Hacíamos, la variación variaba x. Varía solo x. Para que varíe solo x era necesario que nosotros agarráramos, varía solo x y cuando nosotros queríamos decir, bueno, ¿qué pendiente tenía? Decíamos, bueno, espérense que tengo un mensaje. Aguántenme un segundo. Aguántenme un segundo, nada más. Ay, ¿por qué tengo tanta cantidad de ventanas acá, che? Listo. Vuelvo ahora con ustedes. ¿Dónde están mis chicos? Acá y acá. Bien, perdón. Entonces yo estaba haciendo solamente variaciones de x. O sea que me estaba fijando en cómo varía z en función de x. Puede ser presión en función del volumen, pero tengo que decirlo a qué temperatura lo tengo, o sea, a qué valor de I. Entonces, yo ahí, para ser bien específico, tengo que decir la derivada parcial respecto de x para un valor de I igual a tanto. Y eso, en la expresión que yo obtenga de la derivada, reemplazando ahí por el valor que corresponda, me da un número. Ese número indica la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto que yo considere. Y me está diciendo en pocas palabras la rapidez con que varía esta función. Voy a agregarles un gráfico para que lo recuerden a ver si les queda más o menos claro. De lo mismo que estamos haciendo acá, ¿no? O sea, voy a tratar de hacer un gráfico de esto. No soy Leonardo da Vinci, pero soy descendiente de italiano. Bueno. Yo acá, si mal no recuerdo, si a esto lo corto con un plano, lo estoy cortando con un plano en el cual I es constante. En todo este plano amarillo, I es constante, toma un solo valor. Supongamos que toma el valor 4. 4. Entonces acá tengo para I igual a 4. ¿Está? Entonces este es el plano para alfa, para I igual a 4. Este es el plano alfa, que corresponde a I igual a 4. Entonces, me va a dar la intersección de ese plano con esta superficie en el espacio, me va a dar algo más o menos, voy a ponerlo en verde, vamos a ver que tengo un poco de imaginación, más o menos así.
por ejemplo. Entonces, vamos un poquito más realista. Algo más o menos así. Esa sería la, no voy a hacer la amarilla, la intersección. ¿Qué pasó? Amarilla. Por ejemplo, no puedo dibujar bien, ¿sí? A ver. Ahí va. Esa sería la intersección de la derivada parcial respecto de x, o sea que y es constante. Muy bien. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe, sí se entendió. ¿Cuál es el número el número de esta pendiente? Acá me da la ley de formación en realidad, ¿no? Más que el número, acá me estaría dando la ley de formación. Me da 4, me da un resultado. Me da un resultado. Muy bien. A ese resultado yo voy a decirle, bueno, cuando a este resultado le digo que x es igual a 1, me entrega como resultado un número. Ese número es la pendiente de la recta tangente. Supongamos, x igual a 1, dijimos. Bueno, acá tengo 1. X igual a 1. Me vengo para acá arriba. Subo y encuentro este punto. Encuentro este punto. Y en este punto yo puedo trazar una tangente. Supongamos, ¿no?, que la tangente me da, justo hago el dibujo para que me dé casi horizontal. Voy a modificar la intersección para que el dibujo me dé en la intersección una pendiente que ustedes puedan visualizar diferente. En naranjado habíamos puesto esto, ¿eh? Naranjado. Naranjado. Esa es esta curva. Supongamos algo así. Entonces, en ese punto, yo voy a tener una pendiente. Habíamos dicho que íbamos a hacer con serie. Yo voy a tener una pendiente. ¿Qué hice? Voy a seguir con esa pendiente. Ahí está, perfecto. Voy a prolongar esta recta amarilla. Bien.
Voy a prolongarla. Ay, bueno, yo quería que se cortara. Me voy a hacer artista, che, de tanto dibujar bonito acá. Estoy haciendo la intersección del plano de planta, que es horizontal, con esta recta celeste, que es la pendiente. Ahí está, más o menos. Fíjense. ¿Alcanzan a ver todo o es muy chiquitito? Sí se ve, profe. Bien. Miren, yo tengo esta curva en el espacio que responde a mi ecuación z igual a f de xy. Yo le saco la derivada parcial respecto de x. O sea que la estoy interceptando con este plano amarillo, ¿m? En el punto y igual a 4. O sea, cuando y vale 4, la intercepto con un plano, ¿sí? Paralelo al eje x. Porque al ser una derivada parcial respecto de x, lo que varía es x, y permanece constante. ¿A qué altura de y? A y igual a 4. Entonces lo intercepto con este plano amarillo. Es más, lo que voy a hacer va a ser acá en esta expresión. Voy a poner todo el firulete en color verde. Bien, sigamos. Entonces, al interceptar con este plano amarillo, en y igual a 4, obtengo esta curva anaranjada. Esta curva anaranjada. Que yo la intercepto con x igual a 1 y obtengo este punto de la función. En este punto, la recta tangente es esta celeste que está acá, que va a tener un ángulo de inclinación, lo voy a medir respecto al eje de planta, al plano de planta, que es el plano de planta, el plano XY, y donde el plano alfa, este plano amarillo, está sobre el plano de planta, toca el plano de planta. Eso me va a dar un ángulo. Y aquí es donde viene el tema. Ese ángulo es el que me está indicando cuán rápido o cuán la rapidez de variación de la función. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es el grado de inclinación que yo tengo de esta recta, nada más. No me habla de ordenar el origen ni nada. El ángulo alfa es el arco cuya tangente es el arco de la tangente del numeral. Y ahí es donde me está indicando, este es el ángulo alfa, es este que está acá abajo en rojo. Entonces, recapitulando. Tengo mi función en el espacio, a calcular la derivada parcial respecto de x, estoy buscando una expresión en la cual considero a y constante y solamente varía x. Esa expresión me da como resultado esto verde. Cuando yo digo y igual a 4, le estoy dando un valor ahí, determino este plano amarillo. A este plano amarillo, cuando yo le doy un valor de x, ya estoy identificando el punto en el plano de planta, que es de coordenadas coordenadas 1, 4, 1 para la x, 4 para la y, cuya imagen es este punto que está acá. En este punto la recta tangente es la derivada, en el punto, la pendiente de esta recta tangente la derivada en el punto, y el ángulo es el que te está indicando la rapidez.
Bueno, ¿qué es esto? Esto es la indicación de la rapidez cuando solamente siguiendo esta dirección. Y acá es donde viene el empalme con derivadas parciales, con derivada direccional. Y ahora tengo que acelerar un poco el ritmo, chicos, pero no quiero por eso dejar de ser objetivo. ¿Va más o menos claro? Torres, ¿más o menos lo tenés claro? ¿Quedó claro, Torres? ¿Pudiste más o menos comprender un poquito? Sí, sí, profe. Bien. El resto espero que también. Bueno. ¿Brizuela y Doria lo comprendió? Sí, profe. Bien. Siguiendo con esto. Bueno, miren. Cuando nosotros hablamos ahora voy a hacer más rápido los gráficos. Yo esto ya se los hice a ustedes. Supongamos esta superficie así, donde esto le llamamos X, perdón, a esto le llamamos eje Y, a esto X y a esto Z. Si yo hablo de derivada parcial respecto de X, significa que ya me estoy diciendo que esta es la variación sobre este eje. Entonces ya estoy diciendo que Y es constante. Bueno, listo. Hago ahí. Hago para arriba. Y determino ese plano de intersección. Y en ese plano estoy diciendo acá la parcial respecto de X. Cuando voy a hablar de la parcial respecto de diferencia, voy a hacer otra cosa. Para que no... Bueno. Vamos a calcular la parcial respecto de X, listo. La que varía es X, por lo tanto, mi intersección va a ser algo así. Y acá estoy hablando de la parcial respecto de X. Cuando hablo de la parcial respecto de Y, en varía es Y. Entonces lo hago con un plano a X igual constante de un valor. Ese plano me da con intersección con mi superficie, me da esta curva. Y acá estoy hablando de la parcial respecto de Y. Estoy haciéndolo a un plano igual constante, y igual constante. En el ejemplo que habíamos puesto antes, habíamos dicho 4. En este ejemplo de acá. Y acá voy a hacerlo a un plano, lo estoy cortando a un plano X, igual constante, pero no hay un ejemplo para ponerle un valor. Ahora, cuando yo determine un valor, voy a determinar un valor de X, lo que voy a determinar es un punto y voy a tener acá una recta tangente. La negrita esta. Cuando lo haga respecto acá, tendré otra recta tangente. Ahora, cuando quiero juntar las dos, yo hago ahí, ahí, ahí. Ahí. Entonces, la intersección de las dos derivadas parciales me va a dar, en el mismo punto, me va a dar
dos rectas tangentes. Esas dos rectas tangentes determinaban un plano. Determinaban un plano, vamos a hacerlo más. Y esto era lo que nosotros llamábamos el plano tangente. Bueno, era el que contenía esas dos derivadas parciales. ¿Recuerdan de eso? Porque dos rectas determinan un plano. Bueno, en ese plano tangente, nosotros vimos la ecuación, todo lo demás, contenía a estas dos derivadas parciales. Para enganchar esto con derivadas direccionales, yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Tanto la derivada parcial respecto de x como la derivada parcial respecto de y tienen una dirección, siguen un ángulo determinado. Fíjense que la derivada parcial respecto de x sigue esta dirección, la derivada parcial respecto de y, su proyección en planta, sigue esta dirección. Y yo puedo sacar, por ejemplo, una derivada, porque este plano, yo puedo seguir, en vez de seguir esta dirección o esta dirección de acá, yo puedo seguir otra dirección. Puedo seguir otra dirección, pongámosle de esta recta que está acá. Por decirle, ¿no? Supongamos que yo sigo esta dirección. Cuando yo intercepto con un plano que no es ni paralelo al plano ZX, que es el caso este, ni paralelo al plano ZY, que es este caso, sigo una dirección de este plano que está acá, este naranjado, yo llego a que la intersección con mi superficie es esta naranjada. Y en ese punto también voy a tener una tangente. ¿Y cuál va a ser la inclinación? Y mira, la inclinación la voy a determinar a través de derivada direccional. Pero seguro esa recta tangente, que la voy a dibujar ahora, es más, la voy a poner un poquito más gruesa. Esa recta tangente, lo que me está diciendo, está contenida en el plano tangente. Estoy siguiendo la dirección específica de esta inclinada, no es ni perpendicular a ninguno de los dos planos como eran las anteriores, sino toma la dirección que usted ve acá, que ustedes ven acá, que están en color naranjado. La intersección, repito, es esta curva naranjada, y la pendiente en ese punto es esta recta naranjada. Y esta recta naranjada está contenida en el plano tangente. O sea, sigo un ángulo, que vamos a llamar phi. Entonces, la derivada direccional sería, estoy poniendo acá las particularidades, ¿no? Sigo la dirección del ángulo phi, de phi, ¿está? La tangente está contenida, les estoy escribiendo para que les quede a ustedes, después se lo paso, ¿ah? ¿Les parece? O si no, lo escribo, es para que les sirva de ayuda. La tangente está contenida en el plano tangente. En el plano tangente. ¿Y qué más? La pendiente es, y ahora voy a estar obligado a dibujarla y que Dios me ayude. Voy a prolongar esta recta. Y voy a prolongar
¿De qué corola puedo hacer? A ver, espérate. A ver. A ver. A ver. Y acá voy a tener el ángulo alfa. Que a veces se interpreta así, u otros autores lo interpretan así. Los análisis son similares, pero quiere llegar, esto depende de distintos libros, ¿no? Y la pendiente es alfa. ¿Está? O si no es... Y el ángulo. Y la pendiente es M, cuyo arco tangente es alfa. Bueno, ahora que ya saben de qué estamos hablando, uno, análisis matemático. ¿Les ha quedado claro? Más o menos. Así vamos a la parte analítica. ¿Más o menos este dibujito le quedó claro? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a... ¿Dónde estoy? Tengo que... Acá. Bueno. Acá está el análisis considerando los incrementos, haciendo todo el razonamiento, ¿no? Una función que está definida en un dominio, que contiene un punto que está en el espacio. Por ese punto vos trazas un vector, de manera tal de que forma este ángulo. Esto es una vista superior. El eje Z sale del papel hacia ustedes. Forma un ángulo gamma, que es el ángulo phi, que el cual yo hablé acá. Me gustaría que fuera más dinámico esto. Me anda pasando. Es el ángulo phi este. Es el ángulo phi este que está acá. Ese es el ángulo phi. Entonces agarrás otro punto, P sub 0, que está ubicado respecto a P en un incremento en X y en un incremento en Y. Entonces esa distancia, por Pitágoras, toma esta expresión. Bueno, no hemos visto incremento total, así que todo esto. De manera tal de que la derivada parcial respecto a esta dirección S es la derivada parcial respecto de X por el coseno del ángulo más la derivada parcial respecto de Y por el seno del ángulo. Fíjate, la derivada parcial con respecto a X te daría la variación en X. Si yo la multiplico, esta variación que yo tengo acá, ¿cómo puedo? A ver, vamos a ver si puedo escribir arriba de esto. Esta variación que yo tengo acá, ¿sí? Si yo la multiplico, o sea, sería la proyección de esta variación en S multiplicada por el coseno del ángulo. Si yo a delta S lo multiplico por el coseno de gamma, estoy obteniendo delta X. ¿Ven? Gamma es esto que está acá. Entonces, si este incremento delta S lo multiplico por el coseno de gamma, obtengo delta X. Es lo que está acá. Lo mismo para hacerlo con respecto a Y, es por el seno.
cuando vos tomás límite del coseno incremental, límite del cociente incremental, esto es un cociente incremental, el incremento es en S, ¿sí? Te termina dando la derivada direccional. En pocas palabras, otra forma de expresarlo es que la derivada direccional según la dirección gamma es la parcial respecto de x por el coseno de gamma más la parcial respecto de y por el seno de gamma. Eso es todo lo que, en términos generales, podríamos saber de lo que es una derivada parcial. Acá está un poquito lo que les hice yo, ¿ven? Pero acá tiene firuletes de delta x que no van. Pero acá está la superficie en el espacio, esta es la intersección, esta es la recta tangente en el punto y se intersecta con este ángulo alfa. No quiero ponerme a dar vueltas por qué acá es este alfa y no este, pero ustedes, porque también algunos autores lo consideran así, otros autores consideran que el ángulo alfa es así, ¿sí? Porque son alternos internos, pues uno lo considera positivo, el otro negativo, pero la menos tangente, bueno, hacen un lío para acordar que la nomenclatura es tal. A mí me interesa el concepto, porque estamos explicando así, ¿cómo se dice? Express. Entonces, esto que está acá, ¿qué pasó acá? Si ustedes lo ven, es exactamente lo que yo les he dicho. La derivada parcial respecto a un ángulo, ¿no? Entonces te estaban diciendo cómo varía esa función en esta dirección. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo esta función en el espacio, que en 3 dimensiones, yo tengo hallar su derivada en el punto 1, 2, según la dirección gamma igual a 45 grados. Entonces, 45 grados, perdón, pi sobre 4. Como no te escribo radianes, como no dices radianes, entonces son 45 grados. Te digo porque hay muchos exámenes, yo trato de acordármelo de dónde les cuestan exámenes finales a los chicos. Pi sobre 4 radianes es una cosa y pi sobre 4 es otra. Porque si yo te pongo en radianes, vos tenés que poner la calculadora en radianes. Y si vos querés usar grados, entonces pasá esos radianes a grados. ¿Sí? Pero no podés mezclar las dos cosas. ¿Te pasás a uno o te pasás al otro? Como acá no te está diciendo pi sobre 4R o pi sobre 4 rad, yo te está diciendo pi sobre 4, son 45 grados. Bueno, entonces, esta función, que puede ser un fenómeno físico, que no se respeta esta ley, te está diciendo, bueno, mira, en este punto, o sea, donde la presión es tanto y la temperatura es tanto, ¿cómo varía este fenómeno físico en estas condiciones de presión y temperatura cuando yo lo atravieso con esto que está acá, 45 grados? Entonces, vos agarrás y decís, si esta es mi función, perdón, yo escribo, esta es mi función original, la derivo respecto de x. ¿Cuál sería la derivada respecto de x? 2x más y, porque la derivada de esto es 0. Sería 2x más y. Por el coseno del ángulo. Más la derivada parcial respecto de y. Esto se hace 0. Esto es 2y. Y la derivada parcial respecto de y, esto es x. Así que sería 2y más x. 2y más x. Por el seno del ángulo. Reemplazás por los valores y te da una expresión. Te da esta expresión que es la naranjada que yo puse. A ver. Es esta naranjada. Esta que habla acá. Cuando vos ya le das el punto en cuestión, ahí está. Entonces está reemplazando ahí
Y a X por el punto 1, 2, ya le das la ubicación exacta y te da este valor. Este es el numeral. Esta es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto, bla, bla, bla. Bueno. Supongamos ahora que lo vamos a decir en función de otro vector, de un vector. No directamente donde yo te doy a vos tu función, te digo calcularme la derivada parcial en este punto siguiendo esta dirección. No, ahora te voy a decir así. Yo tengo esta función, allá la derivada en este punto, según esta dirección. No te doy el ángulo como te lo di acá, y no te doy la dirección de ese vector. Bueno, entonces, acá tengo que graficar el vector y calcular la dirección. Bueno, a mí, ¿cuál es la expresión? La expresión de la derivada direccional es esta. Tengo que sacar la derivada parcial respecto de y, que acá tengo la función. Puedo sacarlo tranquilamente, lo mismo que la derivada parcial respecto de y. Tengo que buscar cuánto vale, ¿qué es lo que yo no sé? El coseno y el seno del ángulo. Pero me dan la dirección del vector S. Entonces yo grafico el vector y puedo determinar el ángulo. ¿Qué necesito? El coseno. ¿De qué ángulo? De este ángulo. Es el mismo que en teoría se puso acá, como se explicó. El mismo. Acá, este gamma, ¿ves? Entonces, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? Esto que está acá. ¿Cuánto mide? 5 menos 1, es decir, 4. Y la hipotenusa, o sea, 4. 4. Y la hipotenusa es la raíz cuadrada de 4 más este lado. Este lado es 5 menos 2, es decir, 3. ¿Listo? Entonces, coseno adyacente sobre hipotenusa, seno, opuesto sobre adyacente. Tengo los valores de coseno y seno, los meto acá adentro, o sea, ya resolví esta incógnita y esta. Y esta de acá, lo olvidé. Y esa de ahí, esa vale 3/5, y la otra vale 4/5. Listo. Derivada parcial respecto de x. 5, yo tengo acá la función, y yo cuál es la derivada parcial respecto de x. 5x a la cuarta menos 0. ¿Listo? 5x a la cuarta. Por el coseno. Más la derivada parcial respecto de y. La derivada parcial respecto de y es, de esto es 0 menos 5 por 2, 10x. ¿A dónde está el 10x? Acá está. 10x. 10y. ¿Qué está acá? Menos 10y. Por los 3/5 y me da esta expresión. Entonces ya tengo la derivada parcial, tengo que buscar cuánto vale en el punto y me da menos 8. ¿No? Acá está la explicación que yo les hablaba de este ángulo o este otro ángulo, no le den importancia. Después también se puede buscar, en el caso de una función de 3 variables independientes que puede existir, y solamente se puede graficar el dominio, o sea, nosotros sabemos graficar solamente en 3D. Hay una graficación en 4D que la hizo un suizo en 1711, que es como, dice que la cuarta dimensión, él la interpreta como que es la sombra que proyecta sobre el plano de planta la figura geométrica que está en el espacio. Bueno, pero no nos compliquemos. Una función que tenga 3 variables independientes, ¿sí? Alguna está en X, Y, Z, entonces U está en una cuarta dimensión. ¿Sí? Obviamente no se grafica, porque no hay forma de graficarla por las herramientas que ustedes tienen hasta ahora. Entonces solamente puedo graficar el dominio. Bueno, obviamente el dominio de esto, esto sí está en 3D. Y acá está el dominio.
Entonces yo podría calcular una derivada parcial de esta función. Lo que hago al poner esto en el apunte yo es decir, puedo extender en función de una dirección S, ¿eh?, a través de 3 ángulos directores, y sería por coseno de uno, coseno de otro y coseno del otro, considerando a estos ángulos así. Pero esto se lo digo a modo de comentario nada más. A los efectos de la materia con el ingeniero Fenger, llegamos hasta aquí nomás, ¿Mm? Y ¿qué más me dijo que no? Bueno, esto de andar considerando estos infinitésimos no hacen falta ahora, no están teniendo un final ni nada. ¿Mm? Sino, esa es la idea. Profe, una preguntita. Sí. ¿Hay alguna posibilidad que usted nos facilite estos PDF que usted tiene con los que siempre nos explica la teoría? Porque están bastante buenos y nos servirían para estudiar para el final. Ajá. Bueno, ¿sabés qué pasa, Celina? Sí se puede hacer, pero yo no te lo tendría que pasar, porque te explico. Estos son los apuntes que yo hago, que yo hice, para dar la teoría en la UTN de análisis 2. Medio que no es no ético, pero vamos a suponer, ustedes lo van a ver, se llama gradiente. ¿Mm? El gradiente es una forma también de representar qué pasa con una función. Porque si nosotros paramos la pelota, chicos, paramos la pelota del partido, como hacía Riquelme, levantaba los ojos, miraba a dónde estaba cada compañero de él y sabía a dónde poner el pase para generar una situación de peligro. Lo lamento a aquellos que no son hinchas de Boca, pero tienen que reconocer que el tipo tenía esa habilidad. Y para las chicas ya alguna vez escucharon hablar de Riquelme. Entonces, nosotros no somos Riquelme, pero es un modelo de referencia. Si nosotros paramos la pelota para mirar, paramos un ratito la pelota para ver el partido, cómo está la cosa, podemos, así, a grosso modo, decir que todo este mundo de las derivadas, y las tangentes, y las pendientes, y los planos, es una forma de representar a través de un número, que vendría a ser la pendiente, una forma de representar o de expresar cómo se comporta la función en un momento dado, en una ubicación en el espacio, en una ubicación en el tiempo. Es decir, las derivadas me están describiendo qué pasa con la función, ya sea en el tiempo, en el espacio, en un momento determinado y bajo ciertas circunstancias. Es decir, me describen qué pasa con la función. ¿Para qué quiero que me describan qué pasa con la función? Y lo que pasa es que la función es un fenómeno físico. Por ejemplo, profe, ¿qué fenómeno físico? Y, por ejemplo, ¿qué está pasando con un fluido en una caldera, en una calefacción central, en una caldera de un proceso industrial que requiere un cierto fluido, agua, a presión y temperatura determinada? En una cortadora de plasma. No sé si ustedes siguen distintos tipos de ingeniería, así que puedo dar infinidad de ejemplos. Es un fenómeno físico, esa función. Entonces la derivada me estaría diciendo qué pasa con esa función en determinadas circunstancias. Entonces, si vamos, con que más o menos tengan esa idea, yo ya estoy conforme, estoy empachado de alegría. Eso es lo que hacen las benditas derivadas. A través de un número, usando un poquito la cabeza y sabiendo lo que es una derivada, estoy sabiendo qué pasa con ese fenómeno físico en esas circunstancias. Muy bien. Hay otro concepto que usa las derivadas y permite dar otro punto de vista muy útil respecto
al comportamiento de estos fenómenos físicos, se decía comportamiento de estas funciones, y se usa mucho en ingeniería ya en materias más avanzadas. Se llama gradiente. Como ustedes pueden ver ahí, yo les he puesto en el apunte, si en un punto del dominio de una función determinamos un vector, se lo estoy leyendo, ¿no? Cuyas proyecciones sobre los ejes coordenados son los valores de las derivadas parciales de la función en la imagen de dicho punto, ese vector es el gradiente de la función en dicho punto. ¿Qué? No se hagan problema. Vamos a volver a leerlo. Si en un punto del dominio de una función determinamos un vector cuyas proyecciones sobre los ejes coordenados, abajo, son los valores de las derivadas parciales de la función en la imagen de dicho punto, ese vector es el gradiente de la función en dicho punto. A ver quién quiere entrar a la hora. Emilio Campo, mira la hora que quiere entrar. Bueno, sigamos. Dicho de otra manera, una función tiene derivadas parciales en un punto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, muy bien. Esas derivadas parciales se proyectan en el plano de planta. ¿Podemos proyectarlas? Sí. Son los ejes que yo hacía en el plano de planta. Los ejes de colores. Y de ahí a esos ejes, bueno, ahí dice, puesto de otra forma, ¿no? Y de ahí a esos ejes de colores, los proyectamos sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces me da determinados valores. A esos valores decimos, bueno, mira, a este valor lo vamos a hacer que sea un vector. Y al otro valor sea otro vector. Ah, perfecto. Entonces, ese vector que se proyectó es el gradiente de la función en el punto del dominio correspondiente, en el plano de planta. Miren, ya más abajo yo les hago otro gráfico. Entonces se define el gradiente como un vector. Estamos en el plano de planta, ¿no? Esto es parte del eje vertical. A ver si yo les puedo mostrar. A ver, en el dibujito que yo les hice, acá, ¿vieron el naranjado? La recta anaranjada. A ver. Esa recta anaranjada, ¿qué es? Es la proyección en el plano de planta de la derivada parcial, porque la derivada parcial me da esta, o sea, la recta tangente a la curva en el punto me da como proyección en el plano de planta esta recta anaranjada. Bueno, esta recta anaranjada yo la puedo considerar como un vector. A ese vector le vamos a llamar, sobre ese vector, sobre esa dirección va a estar el gradiente. Eso es lo que yo estoy queriendo decir. Ese vector es gradiente de la función en el punto y se lo simboliza con este triangulito al revés. Y es, fíjense que no es ni más ni menos que la derivada parcial respecto de x por el versor y más la derivada parcial respecto de y por el versor j. También se lo puede escribir de esta forma. Parcial respecto de x por el versor y, parcial respecto de y por el versor j. Si yo lo quiero hacer en un punto determinado, también lo puedo hacer. En el punto XY, en el punto P. Bueno. Entonces, si ya estoy diciendo en el punto P, en el punto determinado, también se lo simboliza con un triangulito al revés. Ese triangulito al revés se llama nabla. Es la letra griega nabla. Es un operador. Ya vamos a verlo después. Por ejemplo, si yo tengo esta función, y yo te digo, calcular el gradiente en el punto 3, 2. Esta función tiene una proyección en el espacio, no sé cuál será. Yo te digo, dame el gradiente. Bueno, entonces voy a agarrar y decir, bueno, yo agarro la formulita y hago gradiente. Parcial de z respecto de x, que sería. La derivada de esto respecto de x sería 2x más la derivada de esto respecto de x es y más 0.
que es esto que está acá. Y le pongo acá que dice, por el versor y, listo, le pongo el versor y. ¿Qué más dice? Derivada parcial respecto de y. Bueno, ¿cuál sería la derivada parcial respecto de y? 0 más derivada parcial respecto de y. X más 1. Más 1. Listo. X más 1. Por el versor J, por el versor J. ¿Y eso es gradiente, profe? Más o menos, sí, es la expresión genérica de gradiente. Me lo están pidiendo en el punto 3.2. Reemplazo a x por 3 y a y por 2. A x por 3 y nada más. Y me da esto. ¿Y qué es esto? Y si ustedes quieren graficarlo, esto es un vector. ¿Cómo un vector? Y fíjate, yo te digo 8 para la y, supongamos y está referida al eje x, entonces 8. Y 4 para la j, 4. Listo. Ese es el vector que te estaría representando el gradiente. En ese punto. ¿En cuál punto? Ah, bueno. Agarramos esto. Eje X y Z. Y X. Punto 3,2. 3 para la X. No me permite graficar bien esto. 3, 2. El punto es este. Y el vector en ese punto dice que tiene 8 y 4. Muy bien. Más o menos sería 8 y 3, 11. Estaría por acá. Y 4 para la y. 2 más 4, 6. Estaría por acá. Entonces junto y me daría algo así. Entonces sería un vector así. Y ese sería el gradiente. ¿Lo ven? ¿Para qué es esto? Está íntimamente relacionado con la derivada direccional. Ya lo vamos a ver. Propiedades de gradiente. Bueno, esto déjenlo, esto estoy viendo para la teoría. Esto es importante, que lo sepan ahora. En cada punto, el vector gradiente de la función indica la dirección según la cual la derivada direccional es máxima. Ah, fíjate vos. Por eso se da gradiente, porque te está diciendo, entre todas las posibles derivadas direccionales de ese punto, ¿dónde está la derivada direccional máxima? Es decir, ¿dónde está la mayor rapidez de la función? Es decir, que si yo tengo una función, siguiendo con el ejemplo de P por B igual a NRT, entonces yo agarro y digo, bueno, el gradiente me da, según esta dirección, el gradiente me da en este punto tanto. Quiere decir que si yo tengo, a ver, por ejemplo, qué sé yo, presión, temperatura, volumen, y tengo una superficie en el espacio. El gradiente en este punto, es decir, bajo estas condiciones de temperatura y estas condiciones de presión, el gradiente me da así. ¿Qué me está diciendo? Que en este punto de imagen, la máxima derivada direccional, ¿sí?, es en esta dirección, en la dirección del gradiente. No puedo dibujarla acá porque tengo, ¿ves? Se me deforma. Entonces, en esta función, que es un proceso químico, físico, lo que sea, en este punto, o sea, bajo estas condiciones de temperatura y en esta condición de volumen, la máxima variación de presión la tengo siguiendo esta dirección, o esta proporción de variabilidad de volumen y temperatura. Entonces, si yo quiero bajar, supongamos, rápidamente la presión, o la máxima, la forma más rápida que yo la puedo bajar, la tengo en el gradiente. O la forma más rápida que la puedo subir, la tengo en el gradiente. Depende de cómo sea la forma de la función.
la tengo en el gradiente. Entonces, tengo este proceso. En este punto, se bajó esta temperatura y esta presión. Y yo tengo un problema acá, que es un punto máximo donde se me rompe la cadena de producción, me explota la caldera, me entra en oscilación la caldera, o las bombas se van a un punto de corriente que me queman los bobinados. Entonces, estamos hablando desde el punto de vista analítico todo, ¿no? Entonces, cuando yo tenga este valor de temperatura y este valor de volumen, que no puedo llegar ahí, o es el punto máximo, yo a partir de ahí ya tengo un problema en mi proceso. Listo. ¿Qué variación de volumen y temperatura elijo para que la presión baje lo más rápidamente posible? Porque la derivada para la derivada indica la rapidez de variación. Entonces yo necesito que en ese punto del espacio, ¿sí?, como el gradiente te indica la máxima derivada parcial direccional, me está indicando la máxima rapidez de variación. O sea, yo en ese punto quiero saber cómo es que yo puedo más rápidamente variar la presión para no llegar a un punto de ruptura, por ejemplo, a un punto de no retorno. Eso me lo da el gradiente. Entonces me da esa flechita en el plano de planta y me está diciendo, por ejemplo, tenés que aumentar 2 veces el volumen y bajar 1 vez la temperatura. 2 a 1 te da 60 grados, listo, esa es la dirección del vector. ¿Más o menos se entiende? Más o menos, no les pido grandes entendimientos, ¿eh? Más o menos, sí. Bien, fíjate acá. Acá tenés este volumen, el espacio. A esta altura, vos tenés una proyección en el plano de planta que es este círculo que está acá. En este punto, vos tenés una derivada. Porque la derivada parcial en este punto es una recta. A ver. En este punto que está acá, la derivada parcial es esta. ¿Se ve? ¿Ve? ¿Se ve? Esa recta proyectada al espacio es esta que está acá. Es esta. El gradiente te está indicando la máxima rapidez de variación. ¿En qué dirección es? Y vos fijate cómo más rápidamente varía cuando salís. Entonces, en este caso, vendría a ser normal a la recta tangente. Siempre el gradiente es perpendicular a las líneas de nivel. ¿Ustedes han tenido física 2, chicos? No, todavía no, estamos rezongando primero con física 1. Ah, bueno. Cuando ustedes tengan física 2 y vean campos electromagnéticos, van a ver que hay una ecuación que se llama ecuación de Poisson, donde te va a explicar para saber la cantidad de carga en un espacio, y vas a usar el gradiente como una derivada parcial del segundo orden. Estas son propiedades de gradientes. Fíjense, ¿se acuerdan del ejercicio este? A ver. Voy a borrar acá porque... Yo siempre rayoneo. Bueno, nadie es perfecto. Bueno, en este ejercicio nosotros teníamos esta función. Y dijimos, allá la derivada parcial en este punto según esta dirección. Agarramos y aplicamos la formulita, derivada parcial según x, derivada parcial según y. Tenemos la dirección, coseno del ángulo y seno del ángulo. Nos daba esta expresión que está acá.
Nos pedían en el punto 1, 2, así que reemplazamos a x por 1 y por 2, y nos daba esta expresión final. 9 raíz de 2 sobre 2, o sea, 4,5 por raíz de 2. Bueno, yo quiero calcular el gradiente ahora. Porque acá lo que me está diciendo es que la rapidez de variación de esta función cuando el ángulo es 45 grados es este número. 4,5 por 1,42. A ver, déjame que saque la cuenta. 4,5 por 1,4142. 6,36. 6,36. Pero Dios. $6,36 me da la derivada direccional de esta función en este punto siguiendo esta dirección. Me da 6,36. Muy bien. Vamos a calcular el gradiente. Vamos a calcular el gradiente de esa función. A ver, no. Este es en otro punto. Qué tonto que soy. Se dio de esta función en el punto 3,2. ¿Dónde está el punto 3,2? A ver. ¿Cuál es el ejemplo anterior? Acá está. Acá era esta. Era esta. ¿Ves? En este se refiere a este ejemplo. Pero Dios. Ahí está. Ahí está. Acá, ¿qué hicimos? Teníamos esta función y me pidieron calcular el gradiente. El gradiente me dio esto, me dio ese vector que está acá. Bueno, entonces ahora me están diciendo que en ese ejemplo nosotros calculamos el gradiente y nos daba este vector. Ahora bien, obtendremos el máximo valor de la derivada direccional en el punto si la derivamos respecto al vector gradiente. Fíjate vos. Esto es lo que me da el gradiente, pero ¿cuál es la máxima derivada? Bueno, si este es el vector, que habíamos dicho que era, bueno, que era 8 más 4j, un vector así, 8 y 4, esto es el vector que nos había dado el gradiente. Entonces, ¿cuál es la máxima derivada? Y bueno, la raíz cuadrada de 8 más 4 es el vector gradiente. Este es el vector gradiente. La hipotenusa de... Pero Dios mío. ¿Está? Es 8,944. ¿Está claro? 3 variables independientes, fíjense, la densidad del aceite depende de la temperatura, depende del grado de humedad que tenga, y que esto sería temperatura, esto sería grado de humedad, y esto sería presión. Listo. De eso depende la viscosidad de ese aceite. Función potencial, no, esto no va. A ver, tenía otra... ¿Están viendo, chicos, o no?
profe. Eso se lo ve a usted nomás. Ah, no. Bueno, eso es lo que podemos decir respecto a lo que es gradiente hasta ahora, ¿no? A ver si acá, en este apunte de acá, tengo también respecto a gradiente. Bueno, acá se lo llama es un vector nabla. Estoy hablando, bueno, pero... quiero mostrarles nada más. Que yo puedo tener una función escalar. Es decir, que todo lo que hemos visto nosotros hasta ahora son funciones escalares, ¿no? Es decir, son números. Puedo poner vectores, pero que están representando grados de variación nada más. No estamos en el mundo. Y yo tengo, supongamos, superficies de nivel, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, podemos hablar de por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es una curva de nivel? ¿Vieron los gráficos de los terrenos que tienen así todos dibujitos así, digamos, cuando quieren graficar una montaña, entonces hacen dibujitos? Sí. Ajá. Esos son curvas de nivel, ¿ves? Por ejemplo, si yo estoy hablando algo así, estoy diciendo que, y te especifico que esto está a 20 metros, y esta curva está a 10 metros de altura, y esta está a 20 metros de altura, o a 5 metros y esta a 20, y toman estas formas, significa que toda esta curva que está representada a 5 metros, de altura, mientras que esta está a 20 metros de altura, estos dibujitos lo que te están diciendo es que toda esta línea está a 5 metros de altura, y toda esta está a 20 metros. Entonces vos podés dimensionar que si este punto está a 20 metros y este punto está a 5 metros, acá hay una pendiente muy suave. Porque toda esta distancia para bajar 15 metros. Mientras que en esta zona, ¿sí? Esta está a 20 metros y la otra está a 5. Está bien escarpado, porque en este cachito de distancia tengo una variación de 15 metros de altura. ¿Lo ves? Sí, profe. Bien. Eso se llaman curvas de nivel. Si yo tengo dos curvas de nivel, el gradiente me dice dónde yo tengo el camino más corto para pasar de un nivel a otro. Esa es otra de las propiedades de gradiente. Y a veces se lo simboliza, ¿no? Con un vector, donde te dice, digamos, dónde es más fuerte, por ejemplo, un campo, o dónde es más fuerte una estructura metálica. Si vos le vas a pegar de ese lado, es donde más te va a resistir, por ejemplo. Todas esas cosas son aplicaciones que se hacen con el gradiente. Bueno, esto ya son otras cosas que no van acá en la materia. Wow, me he quedado. Son 11:10. Bueno, ¿más o menos han entendido? Más o menos sí. Estuvo interesante. Bueno, díganme, o sea, redondeando. El gradiente te está indicando, o sea, un poquito más atrás. Una derivada direccional, si una derivada te indica la rapidez de crecimiento de una función, una derivada direccional te indica la rapidez de crecimiento de la función en una determinada dirección. Se calcula como la parcial respecto de x por el coseno más la parcial respecto de y por el seno. Bien. El gradiente es una forma en la cual vos buscas la mayor derivada parcial, la dirección de la mayor derivada parcial en ese punto. Y te lo representa en el plano de planta. Sirve para todas estas derivadas, y gradiente, y parcial, y direccional, sirven para estudiar y analizar los comportamientos de las funciones, que son representaciones de fenómenos físicos.
Eh, yo quisiera darle más, pero no. No, mi jefe me ha dicho que ya está ahí nomás. Estoy buscando... Tema de Stokes. No, esto ya es otra cosa. Bueno. Eh, déjame que me fije a ver qué otra cosa quería que les diera. El trabajo práctico evaluatorio. Creo que el trabajo práctico evaluatorio estaba en... No, aquí no. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Son 3 ejercicios. Deriva en un punto, a ver. Derivada en un punto siguiendo una dirección de esta función. Acá estoy pidiendo exactamente lo mismo, con otro vector, pero planteado como si fuera un problema. Después agregar el gradiente de esta función en el punto. Y calcular mediante integrales dobles el volumen del cuerpo del primer octante limitado por... Ah, ese es un ejercicio que podemos hacer. Integrales dobles, volumen de cuerpo. Bien. A ver, de integrales dobles, de cálculo de volumen. ¿Qué duda tienen? ¿En dónde han notado que han tenido dificultad cuando han tratado de hacer los ejercicios? ¿Recuerdan de cómo eran las integrales dobles, calcular volúmenes? ¿No? No se acuerdan de nada. No, este no me gusta. A ver, ¿qué otro les puedo dar? A ver este. No, este puede ser. Sí, es lo mismo. Bueno, a ver chicos. Supongamos que... Deja de compartir, no sé qué le estoy compartiendo. Supongamos que yo te digo que me calcules una integral doble, extendido un dominio D, de una función que vamos a hacerla fácil, x cuadrado más 3 y a la quinta, por ejemplo. ¿Mm? El tema es donde el dominio está definido. Bueno, lo vamos a poner para todos los pares xy que pertenezcan a R2, tal que los pares xy cumplan con. Supongamos x por y menor o igual que 10. ¿Mm? Por ejemplo, ese puede ser 1.
No quiero hacerles complicado. Puedo decirte que y sea menor o igual que x. ¿Mm? Y que estoy en el primer octante, te puedo decir también. ¿Mm? Te puedo decir también que x sea menor o igual que 10 y que x sea mayor o igual que 0. Y también te puedo poner que y sea mayor o igual que 0, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, vos fijate, si yo te digo que x por y, vos lo primero que tenés que hacer es graficar el dominio. Porque si vos no graficas el dominio, no vas a tener forma de poner extremos en la integral. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces lo primero que tenemos que hacer es graficar el dominio. ¿Mm? Si yo a vos te digo y es menor o igual que x, qué tonto que soy. Espérense. Si yo a vos te digo que y es menor o igual que x, ¿qué estoy diciendo? Tengo que graficar la recta y igual a x, ¿verdad? Y igual a x es una recta 45 grados. Así. Esto es y, ¿ves? Esto es y igual a x. ¿Mm? A su vez te digo que x tiene que ser menor o igual que 10. Cuando yo te digo que x es menor o igual que 10, lo que te estoy diciendo es, suponete que x valga 10 acá, te estoy estableciendo un límite. Te estoy diciendo que esto es cuando x es igual a 10. ¿Mm? Supone que este es el eje x y este es el eje y, ¿no? ¿Mm? Y después te estoy diciendo que, esto es, espérate, con verde era, ¿no? Sí. Con eso te estoy diciendo que x menor. A su vez te estoy diciendo que x es positivo, y es positivo. Bueno, x es positivo, estamos en el primer cuadrante, y es positivo, estamos en el primer cuadrante. Y me queda por último la rosadita, esta que está acá. Si yo a vos te estoy diciendo que x por y es menor o igual que 10, te estoy diciendo que y es menor o igual que ¿cuánto? Que 10 sobre x, ¿o no? Sí, profe. Es decir, cuando x vale 10, y vale 1. Si yo de acá hago una tabla, cuando x vale 10, y vale 1. O sea, estaría, pongámosle acá, en ese punto. Cuando x vale 5, y vale 2. Cuando x vale 5, y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 10. Cuando x vale 1, acá es 5, ¿no? Acá es 1. Cuando x vale 1, y vale 10.
como esto es igual a X, tengo este punto. Entonces yo estaría trazando una parábola que sería más o menos así. ¿Lo ven? Entonces, se me estarían formando las siguientes áreas que yo tendría que calcular, ¿verdad? ¿Mm? Una sería, vamos a ponerlo con negro, y una raya, un poquitito más gruesa. Esa. Una sería esta, entonces me quedarían definidas dos secciones. ¿Cómo se pinta acá con esto? ¿Se pinta? ¿Sí? Ahí está. Bien. Esa es una sección y la cremita y esta otra sección. Y esta sería otra sección. Ahí estarían las dos secciones que tendríamos que buscar, calcular el azares, para arriba. ¿Tá? Supongamos, vamos a hacerla más fácil, vamos a hacer, y yo quiero que me calcules simplemente la integral doble, no le voy a complicar más. La integral doble tendría el dominio ese. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, ya hemos graficado el dominio, entonces ya sabemos cuáles son los límites de integración. Entonces, x va a variar entre 0 y 10. E y va a variar, como y va a variar entre la curva celeste y la curva rosada, yo he tenido que dividirlo en dos a los recintos, ¿ven? El marroncito y el violeta. Entonces voy a tener que hacer dos áreas distintas. A esta la vamos a llamar área 1 y a esta la vamos a llamar área 2. ¿Mm? Entonces, el área 1, ¿a qué sería igual? A la integral, donde x vale 0 hasta que x vale ¿cuánto? Yo no tengo este valor. Este valor que está acá, ¿sí? Yo no sé cuál es. Tengo que calcularlo. ¿Está claro? Y ahora vamos a ver. Entonces yo acá le voy a poner signo de pregunta. Y va a valer. Ahora ahí lo leo desde abajo hacia arriba, ¿no? Recuerden, yo creo que les hacía así, ¿no? ¿Mm? Y les ponía un ojo acá. ¿Qué es lo primero que encuentro para variar y? Esta recta de acá. ¿Esta recta a qué corresponde? Corresponde a la recta de y igual a 0. Una recta horizontal que coincidiría en este caso con el eje X. Entonces sería desde y igual a 0 hasta el valor de y igual esta recta celeste. ¿Correcto? Esta recta celeste corresponde a y igual a x. Y igual a x. ¿Mm? Del diferencial de x, diferencial de y. Luego tengo el área 2. El área 2 sería la integral desde x igual, sería desde x igual a este punto incógnita hasta x igual a 10. Hasta x igual a 10. Como van a ser números, va a ser lo último que voy a integrar. Recuerden siempre eso. ¿E y a qué va a valer? Nuevamente hago lo mismo. Tengo que mirar la variación de y desde acá. Entonces, lo primero que me encuentro es esta recta horizontal
que es igual a 0. Y la otra que me encuentro es la rosada. Esta rosada es I igual a 10 sobre X, hemos dicho, ¿no? Acá está. Este voy a poner colorcito acá también. Bien. De mi diferencial de X, diferencial de Y. Como ya estamos cancheros nosotros, y ya sabemos que lo último que integro son los números, y acá los números me están resultando que son respecto de X, entonces vamos a expresarlo. Che, qué feo el símbolo de la integral que me está saliendo. Y acá hacemos lo mismo. Y vamos a averiguar cuánto es. Ah, este también tengo que ponerle en colorcito. El color era verde, ¿no? Verde. Bien. Bueno, ¿han entendido hasta acá? Esta es la parte más importante del ejercicio. El planteo del dominio y la conformación de las integrales con sus extremos. Si lo han entendido hasta acá, entonces, bueno, yo les digo que me determinen, que hagan los cálculos, sigan. ¿Cuánto es el punto incógnita de X? ¿Cuánto vale X ahí? Y hagan las integrales. Vamos, a trabajar, chicos y chicas. ¿Están chicos? ¿Se ha cortado la comunicación? Ah, sí, sí está. Es que yo no los veo, yo veo la pantalla donde estoy dibujando. Señorita Lucía Luque. Buenos días. Yo estoy presente. Señorita Luque, Profe, ¿cómo le va? Buen día. ¿Entendió lo que estaba haciendo hasta ahora? si algo entiendo, pasa que se me tilda la computadora por el internet. Bueno, hay que seguir resolviendo esos ejercicios. Es que falta ahí. Me lo he dejado ya medio hacer, ¿ves? Sí. Bueno, vamos a laburar.